Gloria al Señor, vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Te damos el honor, Señor, gracias a ti. Gracias, Padre Eterno, por tu presencia en medio de nosotros. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú nos traigas tu luz, tu verdad, que nos alumbres nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Bien, aquí estamos en Romanos 10, que encontramos el anhelo del apóstol Pablo de que al pueblo de Israel le sea, dada la facilidad para entrar en esta fe en Cristo Jesús, puesto que, como sabemos, él tuvo que observar esta resistencia muy fuerte por parte de los israelitas en su tiempo y la tradición religiosa de aquel tiempo en aceptar el concepto de Cristo, porque Cristo nuestro Señor pues vino como a desafiar mucho de lo que ellos en su ignorancia esperaban que fuera el Mesías. O sea, el pueblo de Israel venía esperando una figura mesiánica por miles de años, pero esa promesa, digámoslo así, estaba un tanto distorsionada en cuanto a qué aspecto tendría, qué oficio tendría, qué haría él, ¿no? Y cómo trabajaría. Esto pues les ocasionó, como ustedes bien saben, la oposición por parte de ellos a Cristo, y esto mismo también les llevó a gestionar lo que más adelante sería su muerte y crucifixión. Que si bien era necesario, pues podemos entender que Roma lo hubiese podido hacer sin necesidad de que el pueblo de Israel entrara en juego, pero bueno, los judíos al final, Israel entró en juego y tuvo todo que ver con ese evento, y fue por su rechazo a ese ministerio. Entonces, en el capítulo 10, precisamente eso es lo que estamos notando, es un anhelo del apóstol Pablo, y está viendo lo que ellos no tienen. O sea, como el apóstol Pablo desarrolló un ministerio a gentiles, ¿sí? Fundamentalmente, podemos entender que lo que está escribiendo aquí él es precisamente lo que notó que al pueblo de Israel le faltaba, ¿sí? Para entrar en esta fe que más adelante pues se enmarca dentro del Evangelio, y que es la fe que nos permite la salvación, porque la fe tiene efectos en nuestras vidas, ¿sí? Dice que tiene fruto de santificación y fin vida eterna. O sea, la fe que vale la pena practicar en la sociedad, en el vasto mundo, digamos, de los dogmas y de las, entre comillas, convicciones.
La única que tiene esa vocación de ser relevante para nosotros es una que tenga efectos como los que acabo de decir, es decir, que tenga efectos eternos. Por eso dice que tenéis vos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y eso solamente se obtiene por una fe bien llevada, una fe bien practicada, la fe que está construida por los criterios apostólicos, principalmente del apóstol Pablo. Por eso es que hay un pasaje que él dice que en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Y parece un poco, digamos, ensimismado, quizá a la vista de los indoctos, con el debido respeto, podría ser notado como uno más que dice tener la razón y por qué tenemos que hacerle caso a él. Pero cuando uno se pone a leer las Escrituras, pone a leer lo que él escribió entre estas cosas, lo de Romanos, pues uno ya se da cuenta que a él le fue revelado de una forma muy especial, digamos, los componentes de una fe correcta, ¿sí? Hay que mencionar, de pronto sea necesario, por si a alguien le pica la curiosidad en ese sentido, es que él se opuso con lo que le fue revelado a lo que él era. O sea, en el caso del apóstol Pablo, no es que se inventó algo que no generó una conmoción en su estilo de vida ni en su estatus, no. Porque digamos que usted y yo nos podría pasar que nos emocionemos con algo, ¿no? De hecho, nosotros somos muy de ese tipo, es decir, que nos da por algo durante cierto tiempo y eso lo sostenemos durante ese tiempo hasta que el interés nos dure, digámoslo así, hasta que el gusto por eso dure o la fijación con una idea se quite. Entonces, por ejemplo, en la juventud nosotros podemos tener intereses y fijaciones y gustos que nos duran cierto tiempo, luego uno los va perdiendo, ya porque madura o porque no se puede o porque una cosa, por miles de razones. Pero por lo general uno es, o sea, cuando uno se proyecta hacia esas cosas, pues no está sino proyectando de su gusto, de su interés, y eso no amenaza en absoluto lo que la persona es. ¿Sí? Ni su identidad, ni por lo que se lo ha conocido durante años, ni tampoco pone en riesgo ninguna situación de su estatus, nada. Pues no es el caso con el apóstol Pablo, y ahí notamos que es una revelación por fuera de él, eso sí que le fue dada a él, y ya luego entonces él construye todos estos conceptos que si, o sea, usted no puede vivir antes de seguir, ninguno de nosotros puede asegurarse de vivir la fe que tiene como fruto la santificación y como fin la vida eterna si no se acoge, digamos, al parámetro de la revelación del apóstol Pablo, ¿sí? Pues bien, cuando él recibió esa revelación, eso lo sacudió a él fuertemente. Dice la palabra que él iba camino de Damasco, en una tropa, digamos, en una comitiva, en un convoy, digámoslo así, pero de caballos, ¿sí? Iba a Damasco a perseguir a estos. O sea, iba a perseguir la fe que más adelante predicaría. Iba a perseguir, a poner en presos a los que ya estaban hablando de esto. ¿Sí? Eso es importante entenderlo porque de pronto para usted también es algo que cuanto menos da una comezón de insatisfacción y dice, ¿y por qué yo tengo que creer como usted? ¿O por qué como el apóstol Pablo? O usted dice tener la razón, pero eso lo ha dicho todo mundo. Sí, claro, pero esto es más grande que eso, ¿estamos de acuerdo? Porque el génesis del movimiento, que es Cristo, obviamente pues es algo difícil de ignorar, imposible. Notemos esto, el apóstol iba camino de Damasco, en su momento pues era un simple fariseo, que no es una condición insignificante socialmente, tenía una relevancia el hombre, pero él no creía que Cristo había resucitado.
sea, lo interesante del apóstol Pablo es que él vivió en paralelo con el ministerio de Cristo, pero nunca estuvo cerca de él, ¿sí? Y él pudo decir, es que esto se acabó cuando ni Cristo, ese tal Jesús, ¿sí? Murió, ya lo mataron. Ahora tenemos un grupo de personas que está trastornada, que está predicando cuanta cosa se les ocurre. No los vamos a dejar, vamos a sofocar esa enseñanza, vamos a sofocar. ¿Por qué? Porque nos resta influencia. Una de las cosas que posiblemente se podía entender es que le restaba influencia. Alvarito, ¿será que amablemente le podrías decir a los buenos vecinos que nos regalen un ratico? Ahora capaz nos dicen, pero ustedes estaban hace un ratico. Bueno, sí, si nos dicen así, pues ahí sí nos humillamos y nos callamos, no hay problema. Pero bueno, trátenme de seguir. Entonces, el apóstol Pablo, o sea, él estaba en una condición social que intentó sofocar precisamente lo que más adelante se iba a levantar como ese dogma, ¿sí? Bien, entonces, él iba camino de Damasco, iba a cerrarle la boca a ese grupo, iba a poner presos a los cristianos, ¿sí? Él, como les contaba, entonces él pudo decir, ese tal Jesús que ya está muerto, ahora hay un grupo de gente que trastorna y quiere que todos, nos resta influencia, nos afecta, nos perjudica, ¿sí? Y aparte perjudica un delicado orden que era necesario para la coexistencia con Roma, porque a Roma había que honrarla, porque estos no estaban dispuestos a negociar su soberanía, ¿sí? Y es curioso porque los fariseos eran como un grupo que gozaba de cierta permisividad de Roma, que obviamente el fariseo no iba a empeñar eso, porque ellos no sentían casi el yugo romano, pues no lo sentían tanto como el ciudadano de a pie de Israel. Todo eso es importante. Entonces, pero el Señor Jesús se le apareció, no en un sueño, iba camino de Damasco, sí. Y es poderoso el evento es poderoso, porque dice la palabra que hubo un gran resplandor, ¿sí? Que el apóstol miró y lo tumbó del caballo, ¿sí? Y cuando lo tumba del caballo, el apóstol dice, Señor, ¿quién eres? Porque ya se dio cuenta que eso fue una interrupción, digamos, muy fuerte a su propósito que él tenía de ir a Damasco a poner presos al reciente grupo denominado los cristianos. Y Jesús le responde desde el resplandor, porque ese es el aspecto que tiene nuestro Señor hoy, ¿sí? ¿Creemos eso, iglesia? Le responde, soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? Inmediatamente el apóstol, ahí ya la resurrección está más que probada en ese momento para él, obviamente. Los cristianos del primer siglo, ellos ya tenían más que probada la resurrección. Más de 500 personas vieron a Cristo después de resucitar. Pero no en el caso del apóstol Pablo, para él fue ese momento. Entonces, soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, ahí le da una serie de instrucciones. Ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Manda a Ananías. Ananías ora por él porque queda ciego. Mire, pocas conversiones son así, ¿verdad? Pocas conversiones son tan, digamos, apoteósicas como esa. Entonces, el apóstol Pablo ahí para con su agenda de persecución, se retrae del fariseísmo y de lo que él era y abandona su estatus y abandona todo lo que lo caracterizaba. Y ahora se adhiere a unos nuevos mensajes que en ese momento estaban surgiendo acerca de Cristo, la resurrección y todo eso. Y bueno, se vuelve a encontrar con un pueblo de Israel opuesto a eso, pero es esa la situación. O sea, la conversión del apóstol Pablo es muy especial. Ahora uno dice, ¿y por qué Dios se obsesiona con una persona como él, ¿no? Porque bien pudo hacer lo que el ministerio a los gentiles con otros. Bueno, la cosa es que él es un doctor en la tradición de los judíos, ¿sí? Entonces él tenía las herramientas
de formación académica y de otras cualidades, y también de carácter. Era un tipo muy, muy especial, ¿sí? O sea, era un líder, también era una persona muy decidida, muy disciplinada. Entonces esas cosas Dios las suele necesitar. A nosotros a veces pensamos que Dios va a trabajar con cualquiera, y no funciona así, lamentablemente, porque no todos tienen ni el empeño, ni el tesón, ni el entendimiento, ni la disciplina. No, hay mucha gente que puede pasarse, digamos, como siendo arrastrado por algo, ¿sí? Y ahora aprovecho y le digo que el mejor de los casos a nosotros nos puede ocurrir es que nos arrastren a una fe como la del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Que es precisamente de lo que trató la prédica de esta mañana. O sea, que la fe, la forma de fe se participa, y que lo mejor que uno puede seguir es ese modelo. Pero en el caso del apóstol Pablo, sí, él era el líder. Tenía ese contexto, ¿no? También su doble nacionalidad, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, celoso, bueno, tanta cosa que él mismo describe de él. Entonces, él deja de ser lo que era. Es como cuando si usted se convierte y usted no deja de ser algo de lo que era, es muy difícil tomar en serio su evento. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora que usted diga que tiene la razón y sigue siendo el mismo de siempre, y aún, tenga una conducción retórica, ideológica muy coherente con lo que usted era antes, pues usted no, es lo mismo, digamos, con un viento novedoso, alguna cosa así. En este caso no, es totalmente diferente. El apóstol Pablo dice: todo lo que yo era lo tengo por basura, ¿sí? Así, de ese nivel. Y, o sea, queda despersonalizado por completo. Yo supongo que la gente que lo conoció dijo: pero dejó el estatus, dejó el trabajo dentro del templo, dejó de ser una persona posicionada económicamente, porque obviamente los fariseos tenían eso. Ahora anda diciendo tanta cosa, y se sumó. Eso es la conversión, mis hermanos, ¿vale? Eso es la conversión que parte de un evento, de una revelación de Cristo a nosotros, en la medida en que, pues, Dios, el Señor, lo considere justo. Ahora, hay diferentes clases de discípulos, porque todo discípulo es convertido, ¿sí? Y no hay posibilidades de llegar a ser discípulo de Cristo si no se es convertido, ¿sí? Entonces usted no podría llegar a ser discípulo del Señor si no es convertido. No hay forma. Pero hay dos tipos de discípulos que el Señor tiene en cuenta, que el Señor identifica, digámoslo así, que nuestro Señor identifica. Y esto va a ser muy útil para ver hasta qué alcance tiene esto para nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús estaba orando, mire la forma en la que Él ora, ¿sí? En Juan 17, el Señor ya aquí está próximo a su sacrificio, a su obediencia máxima, cargar el pecado de la humanidad y morir en condena, en tortura como murió. Y aquí ocurre, o sea, está próximo a eso. Por eso dice, vamos a leerlo rápidamente, que ojalá no me den ganas de quedarme en cada verso, porque cada verso tiene algo que decirnos. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, Juan 17:1, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Continuemos. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, volvamos a la casa del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa obra es la salvación, esa obra es la que poner su vida en sustitución por el pecador, entre los cuales, tranquilo, yo soy el primero, usted el segundo. Sí, bien, sigamos.
Glorifícame, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, cuando un discípulo identifica a Cristo, y entiende que todo lo que de Cristo procede de Dios, o sea, viene de Dios a través de Cristo, ahí ya comienza a cambiar su entendimiento, y ese es un entendimiento necesario para caminar el camino de fe, para volverse discípulo. Continuemos, porque las palabras, siempre mire, las palabras, Cristo. Aquí viene algo interesante, porque muchos de ustedes van a querer soluciones en muchos frentes de su vida, pero Dios no ha provisto, o sea, el Señor ha provisto el oxígeno que tú gastas a diario, ha provisto la comida que tú disfrutas a diario, ha provisto todos los recursos que en la tierra hay. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la pesca, ahí está todo, el agro, todo. Pero cuando se trata de la relación con el Señor, Él ha provisto son palabras. Y lo que identificamos y recibimos de Él son palabras. Mire, porque las palabras que me diste son de Dios, les he dado. Y ellos las recibieron. Esa es toda la diferencia con el convertido hace esto. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, atención, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y es interesante porque Cristo también hay una en el mismo Juan, o sea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero aquí dice, yo no ruego por el mundo, porque el mundo representa a todos aquellos que no van a recibir ni retener las palabras del Señor. Atentos a eso, ¿sí? Entonces, ahí usted puede encontrar incluso gente muy cercana a usted. En estos días hablaba con alguien que me decía que su hija ha perdido todo el interés en la iglesia y que él sentía que ella siempre asistió aquí a la iglesia porque él la traía. Y la respuesta precisamente es esa, es decir, que no es que perdió interés, es que nunca tuvo interés. Lo que pasa es que cuando el niño va de cierta edad hasta por ahí los 14, 15 años, o quizá antes o quizá más tarde, pues digamos que no pone demasiada resistencia y acompaña y todo eso. Pero ya otra cosa es recibir las palabras de Cristo y retenerlas. Y en eso los jóvenes que vienen con sus padres, ¿sí? Tienen que definirse. Y ahí, si quieren que les diga algo, ahí no hay colectividad, ni que nosotros la familia somos, no. Eso es el individuo frente a Cristo y a Dios y a su palabra. El individuo frente a Cristo, a Dios y su palabra. Y ahí entonces, si usted tiene la decepción personal, de pronto que alguno de los miembros de su familia, llámese esposa, hijos, cualquiera, no camina con esto, hombre, primero no se inquiete, porque eso no, o sea, el Señor no te va a tener a la gente en la iglesia por tenerla, ¿estamos de acuerdo? Y ese tampoco es mi interés, ¿saben una cosa? O sea, la persona que deja de asistir, obvio, deja un puesto vacío, pero en mi formación personal como ministro yo no voy a moverme por eso, ¿sí? ¿Qué hago? Igual tener el puesto ocupado no sirve para nada si esa persona no camina en la fe, ¿cierto? No, si no camina en la fe, no sirve, no predica, no recibe las palabras, les una piedra en el zapato a sus padres porque no obedece. Es una cantidad de dificultades en general. O sea, yo no hago nada con una persona así aquí, ¿estamos de acuerdo? En absoluto. Lo que sí se hace es predicarle generosamente el mensaje del Evangelio para ver si lo retiene. Entonces todo se reduce hacia usted, recibe y retiene las palabras, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo es los que no reciben ni retienen, ¿sí?
que de eso está pues abundantemente, ahí vemos a diestra y siniestra esa condición, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Eso es, como les digo, próximo a que Él fuera sacado del mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto de en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Esa es otra señal de la conversión. El apóstol Pablo fue, digamos, volviendo al eje del mensaje, fue parte de lo que se entiende que es el mundo. O sea, él en un momento aborreció al cristianismo, ¿sí? Pero al cristianismo auténtico, no cultural, porque en ese momento no había tal cosa como cristianismo cultural. Ahora sí hay cristianismo cultural el que quiera, ¿sí? ¿Qué es un cristianismo cultural? Un cristianismo que vive, digamos, con familiaridad con las cosas que se han hablado, que Cristo resucitó, que vino, que Jesús de Nazaret. Ya luego ya hay un coloridísimo, digamos, entre comillas, progreso de conceptos, donde ya es la Virgen, que si los santos, que si una cosa, que eso es el cristianismo cultural. Pues nadie se va a ir al cielo por eso, nadie va a obtener la vida eterna por eso. ¿Sí me explico, iglesia? Y así como no obtiene eso, no obtiene ninguna otra cosa de parte del Señor. Ojo con lo que les digo. Pero otra cosa es el cristianismo genuino, auténtico, que transforma el ser, la convicción que cambia y que incluso puede despersonalizarte si fuera el caso, ¿no? Entonces dice, el mundo, el apóstol Pablo estuvo en el mundo y aborrecía a los cristianos. Usted se puede dar cuenta que habrá gente que tenga un desprecio por el cristianismo, desprecio por las palabras que nosotros guardamos, que lo tengan, o bien que lo demuestren, o que solapadamente lo sientan, ¿sí? Y puede haber allí un potencial salvo, sí. Si Cristo se le revela, sí. Ahí el tema es el siguiente, es que a Dios, el Señor Jesucristo, no a todos se les revela igual, y a ese punto quería llegar, por eso citamos estos versos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Continuemos. Saltemos al 20. Mas no ruego solamente por estos. Entonces, ¿les recuerdan que les dije que habían dos tipos, por lo menos, de discípulos, de convertidos? Sí. Hay unos que la revelación que reciben es directa. En el caso por los que está orando, en versos anteriores, es los que lo vieron en su despliegue. Ellos vieron multiplicaciones de comida, vieron al Señor obrando milagros ampliamente, digámoslo así. Eso vieron ellos, vieron una autoridad en Cristo. Sí, entonces este grupo de creyentes del primer siglo, que más o menos duraron hasta el 100 después de Cristo, sí, pues al año 100 después de Cristo, este grupo era súper fervoroso porque ellos vieron todo eso. Pero el Señor, atención a esto, dice, yo no ruego solamente. O sea, no solamente hay esa clase de discípulo al estilo del apóstol Pablo, que se le apareció el Señor, que lo tumbó del caballo, que obviamente es una persona muy competente para lo que más adelante sería su ministerio, ni como Pedro, ni como, bueno. Sino que hay otros que se van a volver discípulos, atención, por lo que dice el 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el Señor en su soberanía el Señor sabe si le da a uno una revelación muy fuerte o no se la da, y se le da solamente la palabra. El que cree, que tiene la fe en Cristo, va a creer la palabra del Señor. Él no necesita que sea un
un poderoso mensajero, que los ha habido, ¿no? Obviamente, hubo uno, no sé, Wycliffe creo, George Wycliffe, que fue un evangelista muy poderoso, un pastor también, muy dedicado, inglés él, se formó pues en lo necesario para el ministerio, hizo parte de su ministerio en Londres y en sus alrededores y otra parte en Estados Unidos. Hizo 13 viajes a Estados Unidos y el Señor le dio un respaldo poderosísimo. A él se le convertían mineros, médicos, se le convertían de todo nivel. Una persona respetable, murió joven porque él no estaba, digamos, él si sentía una molestia, él no iba al médico. Él decía, yo sigo trabajando, en algún momento me voy. Y así murió antes de dar una enseñanza en un lugar en Estados Unidos. Y es muy interesante el caso, porque tenía mucha autoridad de Dios, mucho poder. Entonces, pero no todos ocurre de la misma manera. El que va a recibir las palabras de Cristo, las recibe de cualquier mensajero que el Señor, eso sí, haya enviado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor envía y respalda a un mensajero y lo sostiene, pues ya usted está viendo allí la autoridad de Dios. Cuando se discierne la autoridad de Dios, se reciben las palabras. Si ustedes disciernen la autoridad de Dios detrás de mis palabras, o sea, en mi persona como investidura, que es lo que oraba la hermana hace un momentico antes de entregar, ¿sí? Ustedes reciben las palabras y las retienen. ¿Sabe? Usted está en la oración de Cristo. Él oró por usted al Padre. Eso es una conversación divina entre Dios y Dios, básicamente, entre Dios, ¿sí? Dios con Dios. Es tremendo. En la que dice, yo no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es diferente, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice, para que sean uno como tú, oh Padre, y yo somos, bueno, y la gloria que me diste, bueno, todo eso. Ahí ya se extiende sobre la oración, pero al punto que yo quería llegar es ese. Entonces, el apóstol Pablo tuvo una conversión, pero drástica, ¿sí? En su caso, usted y yo, si nos convertimos al Señor, eso va a significar una reingeniería de dentro increíble, si hay la fe para ello, ¿estamos de acuerdo? Y usted me dice, pero ahí usted hace responsable a cada uno de nosotros. Sí, porque así es como la Biblia lo enseña. En Romanos 10:9, que fue que leímos, precisamente habla de eso. Y en Israel no hubo eso, o sea, no hubo esa respuesta. ¿Sí? En la carta a los hebreos, por ejemplo, se nota que es a una iglesia de judíos. Ahí sí, pero el resto, tesalonicenses, filipenses, todas estas iglesias eran de otro trasfondo, ¿sí? Cultural y todo. Entonces, aquí viene el asunto. La conversión del apóstol Pablo le hizo que se desocupara de todas esas tradiciones y todo eso y emprendiera un nuevo camino. En su caso y en el mío, algo similar tiene que ocurrir. Algo similar. Sí, algo de parecido tendría que tener nuestra conversión, ¿sí? Para que ocurra lo que citamos al inicio, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está, que Jesús, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Eso que es tan sencillo, que está expresado en Romanos 10:9, algo que ustedes pueden estar más que familiarizados con eso. Eso es una realidad, o sea, ¿qué tanto en tu corazón está la convicción de que Dios le levantó de los muertos a Cristo nuestro Señor y que hizo la obra, ¿no? Porque obviamente creer que le levantó de los muertos, pues no puede ser un evento aislado y que esté desconectado de su labor en la tierra. ¿Lo cree, iglesia? Bueno, sí, porque eso es precisamente lo que trato de llevarlos, a reflexionar sobre si eso pasa. ¿Por qué?
Porque esto de creer en el corazón lleva a unas evidencias indudables de la conversión. ¿Sí? Primero, una evidencia, lo confiesa. ¿Sí? Esa es una evidencia. Lo confiesa. Pregunto, ¿qué tan fácil a usted le queda hacer eso? Confesar a Cristo como resucitado y en su labor del Evangelio. No que usted sea un comunicador de cualquier idea que no es el Evangelio, eso es otra cosa. Sino que confiese al Señor. Y vamos a encontrar, pues, que mucha gente, para ser honesto, de nuestro grupo, y no solo de este, sino en general en el mundo, no predican. Usted dice, ay, es que yo tengo que predicar. Pues si crees, no es que debes, es que no podrías contener eso. ¿Sí? Se lo dirías al vecino, se lo dirías a tu esposo, se lo dirías a tus hijos, se lo dirías al jefe cuando hubiera oportunidad, se lo dirías a tus amigos, se lo dirías a todos cuando haya oportunidad, obviamente. Eso de asaltar gente en la calle por lo general es de pobres resultados. La semana pasada les hablaba de esta gente que sale con micrófono y parlante a la calle. Eso es admirable. O sea, la gente que hace eso obviamente tiene, y habla de Cristo, ¿no? Y habla de su obra y habla el Evangelio, eso es admirable. Pero saben, la experiencia es que es de muy pocos resultados. Y por lo general está presente en personas que operan como miembros solos del cuerpo. Y eso es sospechoso, porque uno en el cuerpo tiene que encontrar su lugar, su delegación y su momento y su formación. Bueno, pero entonces es de pocos resultados. Es así es la cosa, ¿no? Pero el caso es que es admirable, ¿sí? O sea, mucha gente no hace eso, ¿sí? No le hablan a los vecinos, no le hablan a nadie, ¿sí? Insisto, hay que tener la oportunidad, ¿sí? Porque cuando uno no tiene canales de comunicación abiertos, pues es muy difícil. Pero si usted tiene canales de comunicación abiertos, si usted no confiesa lo que dice aquí, ¿no? Mire, que Jesús es el Señor, no tengo cómo probar tu condición. ¿Estamos de acuerdo? Es difícil verla ahí. Es muy difícil. ¿Sí? Entonces tú no podrías decir, no, yo tengo yo creo en mi corazón. Si uno cree en el corazón, difícilmente uno lo puede reducir a que viva dentro de uno. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy difícil. ¿Sí? Y más entendiendo todo lo que rodea la necesidad humana, entendiendo el Evangelio y por qué Cristo murió. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que hay algo en la carretera, diga usted, y alguien que viene en sentido opuesto, ¿sí? Nosotros sentimos el deseo de, mire, hay un derrumbo, tenga cuidado, o qué sé yo, cuando queremos ayudarle a esa persona, o hay un retén, o hay una cosa. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Si uno no se calla, uno no va a dejar que la persona, por más que no la conozca, se lo dice. El Evangelio, cuando se ha creído en nuestro corazón, hace, como les digo, una reingeniería total. Uno podría dejar de ser lo que a uno lo caracterizaba. Es decir, si uno era una persona ocupada en estas cosas del orden de lo académico, del orden de lo laboral, estas cosas bajan en sentido de prioridad. Uno se vuelve discípulo del Señor y comienza a hablarle a las personas y comienza a comunicar la solución. Pero mucha gente no cree en su corazón. No cree. Mire, y ahí estamos ya frente a un tema de fe. La fe no les da para creer que Cristo lo sustituyó. No les da para tener tranquilidad respecto de eso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted ve gente que insiste en esforzarse en obras para obtener la salvación, estamos frente a ese caso. Que no hay convicción aquí. ¿Sí? Pero eso es una cuestión de madurez. Bueno,
En ese orden operan todos los favores de Dios. Si yo creo en mi corazón que el Señor puede sanar una enfermedad, que el Señor me puede proveer, esa fe opera, mis hermanos. La cosa es que para mucha gente no es convicción el asunto, no es convicción. Es una cuestión dudosa, como que si tuvieran la información, pero aquí no hubiera seguridad, aquí no hubiera determinación, definición. O sea, esto que estoy yo trayéndoles es para que en la simpleza de ese concepto usted vea en qué punto está, porque dice, y si creyeres en tu corazón, es que tan claro, firme está eso en tu corazón. Bueno, volviendo al caso de esta persona que les comentaba, si la persona creyera en su corazón, no se apartaría del Señor, no se apartaría de la iglesia. Viviría su etapa con sus tentaciones. Yo la viví, por ejemplo, la etapa de pasar por ciertos grados del colegio y todo eso, pero no, digamos, desecharía la enseñanza, desecharía el consejo, temería al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si usted, por ejemplo, está luchando contra un vicio, con una enfermedad, alguna situación, aquí el orden viene así, ¿sí? Y se lo digo claro para que no ande botando corriente. ¿Recibes las palabras del Señor? ¿Sí o no? Responda eso para usted mismo. 2, ¿retienes las palabras del Señor? ¿De quién? ¿Cuál Señor? Dirá alguno. Ahí sí puede. Sí. De Cristo nuestro Señor. ¿Sí? El que resucitó de los muertos, el que cargó con tu pecado y mi pecado en la cruz, ¿para qué? Para que volvamos al Padre y no suframos pena de eterna perdición, ¿sí? Por Él. ¿Sí? Las palabras de Él. Es que este tema de que el infierno no lo habló otro, lo habló Cristo. Entonces el cristiano cultural o se define o sigue en su penumbra. Porque yo he alcanzado a ver gente que cree en todo, pero no creen en el infierno, y Cristo habló del infierno. ¿Sí? ¿Crees en Jesús? Sí, claro, dice, claro. Yo he tenido conversaciones, gracias a Dios, muchas, que me han dejado esas conclusiones. Pero no crees en el infierno. ¿Cómo es posible? No, yo no creo, es que eso es... No, hermano. Entonces, el tema es, ¿recibes las palabras del Señor? ¿Sí o no? ¿Las retienes? ¿Sí o no? ¿Sí? Si haces eso, las palabras de Cristo en cuanto a tu alma y en cuanto a tu problemática, recibes la salvación. Eso es lo que está diciendo. Ahí dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí, que no te lo pueda quitar nadie, que estés seguro de eso. Y usted me dice, ¿cómo llegó a esa convicción? Por muchas vías. Primero, porque el Señor se revela, se te ayuda, se te muestra, ¿sí? ¿Cómo se te muestra? Acreditando su palabra, obrando algo en tu vida o en tu familia que era necesario para que tú des un inicio a la fe, ¿sí? Pero también esa convicción se forma con creer su palabra, con la predicación, ¿sí? Con la enseñanza, con la lectura. ¿Por qué? Porque la persona que recibe las palabras del Señor puede no necesitar una gran revelación. Cristo se le revela a través de su palabra, ¿sí? Cuando nos habla, cuando nos dice, ¿vale? Eso es importante. Entonces es retener eso. Usted salvo, si usted cree que Cristo, dice, como dice aquí, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que Él está vivo, que está sentado a la diestra de Dios y que hizo una obra, será salvo. Luego, usted en ese mismo orden puede recibir muchos otros favores. Si yo estoy en una situación complicada y yo creo en mi corazón que el Señor es mi sustentador, por ejemplo, esa fe, esa convicción que nos la da nuevamente. ¿Quién nos da la información de que Dios es proveedor? ¿Quién nos la da? La Escritura.
las palabras de Dios. De hecho, por si alguien tuviera dudas sobre eso, porque yo creo que Dios es mi proveedor. Lo he creído desde que soy niño. Por eso es que yo, a pesar de que no me considero con el nivel para ser un generador de una condición favorable económica, el Señor a uno se la puede dar, ¿estamos de acuerdo? Porque yo desde chiquito he sabido que el Señor es mi proveedor, que es más proveedor que una buena carrera y un reputado título, un ostentoso título de universidad prestigiosa. Es mejor, el Señor es mejor, ¿lo creen? Amén. El Señor es mejor que una hoja de vida muy, producida, ¿sí? Es mejor. Esa convicción increíblemente lleva a uno a una forma de operar, ¿no? Entonces yo he creído que el Señor es proveedor, pero ¿de dónde viene esa convicción? Pues la palabra nos muestra que el Señor es Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando tú lo crees en tu corazón, eso mejor dicho, ¿sí? Eso cambia todo el panorama, ¿sí? Cambia todo el panorama, ¿vale? Ahora, yo creo que el Señor es mi sanador, por ejemplo. Si yo creo eso, la gente puede llevarse unas respuestas de Dios poderosísimas, porque la persona que lo cree en el corazón va a estar cerca del Señor, va a estar cerca de sus palabras, va a estar cerca de su poder. Eventualmente el Señor rompe el yugo de una cadena, de una enfermedad. Eventualmente el Señor rompe el yugo de un vicio. Eventualmente el Señor rompe el yugo de una esclavitud, de un cautiverio. Pero todo es así. ¿Que recibes sus palabras? Sí. ¿Las crees? Sí. De ahí para abajo todo. Pues imagínense, si el Señor se ha mostrado en él como sanador, como proveedor, como Nisi, que es estandarte, ¿sí? Que es también como fortaleza. ¿Sí? Si uno dice el Señor me va a sostener, el Señor me va a ayudar. Y está formada esa convicción que es inquebrantable aquí dentro, por la palabra no serás avergonzado. Y justamente aquí lo dice, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, ¿usted cuándo es justificado? Atención. ¿Y cuándo el Señor le da el Espíritu Santo? Cuando usted cree en su corazón, y ahí es justificado usted. El que ha creído el Evangelio en su corazón es justificado por el Señor, para que no tenga que pagar por sus pecados. Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿vale? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y por eso es que el pueblo de Dios, nosotros, y digo mi experiencia porque mi experiencia, pues con el debido respeto, es la que vale, porque mi experiencia es la que el Señor está permitiendo que se imparta. O sea, mi experiencia es de permanecer en la iglesia, de soportar el trato, de sufrir la palabra del Señor, porque hay momentos donde hay que sufrirla. Mi experiencia es de unas elecciones personales en las que el Señor fue lo más importante. O sea, yo no llegué aquí por ser hijo de quien soy, porque hay gente en el ministerio que no es hijo de quien estoy hablando, que tiene esta participación, ¿estamos de acuerdo? Yo lo pude haber perdido, yo pude haber dicho, eso no es conmigo, son elecciones. Entonces, esta experiencia, que es del discípulo, ¿sí? Del que cuando el Señor habla, hermano, eso es atento a la palabra y con temor, ¿sí? Con temor. Esa experiencia es que uno no es avergonzado. No lo será cuando pasemos a nuestra eternidad, y no lo será en casi ningún aspecto de la vida. El Señor será tu fortaleza, lo será. El Señor será tu proveedor, lo vas a ver. El Señor será tu sanador, lo puedes llegar a experimentar en todo eso, ¿sí?
en todo eso. ¿Por qué? Porque está dentro de uno. Uno cree eso con base en lo que Él ha revelado. ¿Sí? Y por eso es que nosotros, y nuestro ministerio tiene digamos, una discografía que declara la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, nada más ahora Él me invocará y yo le responderé. Y al final dice algo bonito, ¿no? La canción concluye de la siguiente manera, dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo podrías tú esperar eso si no es porque la palabra te dice que esto puede dártelo el Señor? ¿Sí? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay otra parte hermosa de esa canción que dice: con Él estaré en la angustia. Y nuestra discografía, gracias al Señor, tiene la palabra como eje, ¿sí? La palabra como eje, que es al final las únicas convicciones que van a ser respaldadas por el Señor. Usted dice: yo estaré mal esperando esto del Señor o aquello, asegúrese de que sus convicciones estén respaldadas por la palabra. Si sus convicciones están respaldadas por la palabra del Señor, usted no va a ser avergonzado. Sí. Hay un pasaje hermoso que dice: acecha el impío al justo y procura matarlo, pero Jehová no lo dejará en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Poderoso. Cuando uno está en dificultades, por ejemplo, de orden jurídico, ¿sí? Y obviamente partiendo del presupuesto de que es una injusticia, ¿no? Porque si usted pues es culpable, pues, ¿sí?, y se merece la condena, pues ahí ya tendríamos que hablar en otros términos. Pero si no, uno podría decir: Señor, no permitas que me condenen. ¿Estoy correcto en esperar eso? Sí, porque está por la palabra, creyendo en la palabra. ¿Sí? Así es todo. Si tus convicciones están respaldadas por la palabra, no serás avergonzado. Tú obtendrás la salvación, caminarás en la victoria del discípulo, que es ver a Cristo obrando con poder en mi vida, en mi debilidad, abriéndome puertas, ayudándome, suministrándome un tiempo de trato, extendiendo su misericordia. Esto es, mis hermanos, esto es muy experimental. Yo espero que esto ustedes lo puedan vivir al 100%, ¿sí? Ver, por ejemplo, cómo el Señor provee, ver cómo el Señor nos atiende nuestra necesidad, nos bendice con su palabra. Pero el discípulo, como les digo, el discípulo ya en este momento, el discípulo ya encontró deleite en la palabra. El discípulo ya encontró respuesta a su necesidad. El discípulo ya está definido, ¿sí? O está en proceso de definirse. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En ese sentido, ¿sí?, es que el apóstol Pablo está hablando. Y los dejo con este verso, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Ya está, la pelota ya está en tu cancha en este momento, ¿sí? Ya está en tu cancha. Ya recibió usted la palabra. Ya recibió el mensaje que es la palabra de Cristo, ¿sí? Ya se está jugando, es en tu lado. Ahí es donde se juega. Vamos a orar.